Listo, padre. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenido, padre. Adelante. Y muchísimas gracias, un saludito y bueno, inicio de inmediato continuando el tema de la semana pasada. Bueno, ahí en la publicidad no ha aparecido el título, ¿no? Sanando la intimidad, superando el aislamiento. Recordando que la etapa que estamos viendo, pues es la sexta etapa de la vida, la del adulto joven. Y las edades estarían entre 25 y de los 25 a los 35 años de edad, dependiendo un poco también del concepto que tengamos de adulto joven, ¿verdad? Pero más o menos, depende de la edad en la cual nosotros consideramos que termina la adolescencia. ¿Y qué es eso de intimidad o cuál es el reto, no? Ya aún, ya lo vimos la vez pasada. Voy a hacer una síntesis muy rápida de lo que dijimos hace 8 días. Entonces, primero, la meta de esta etapa es la de compartir amorosamente con alguien más la amistad, la procreación y el trabajo. Naturalmente que este compartir amorosamente con alguien supone adquirir la capacidad de ocuparse en las amistades, en las relaciones duraderas y en particular cuando se trata de la relación de pareja comprometida, de esposos, la reciprocidad genital, ¿sí? Entonces, al hablar de intimidad, en esta etapa no nos estamos refiriendo solo a ver qué es la intimidad, cosita que vamos a recordar, sino precisamente a la capacidad de compartir la intimidad amorosamente. O dicho de otro modo, no podemos decir que exista una relación de amistad, ¿no? O una relación de amor sin compartir la propia interioridad, ¿no? Lo que llamamos intimidad, ¿sí? Y bueno, para esto nos detuvimos un poquito en definir qué entendemos por intimidad. Y recuerdo muy rápidamente lo que dijimos hace 8 días, ¿no? Por intimidad entendemos el espacio interior de cada quien, nuestro espacio interior, ¿verdad? Que solamente nosotros conocemos y que conocen las personas a las cuales nosotros se los dimos a conocer, que naturalmente, si somos razonables, son personas cercanas, personas queridas o amadas y personas confiables, ¿sí? También comentamos que este tipo de relaciones no son casuales, o sea, no es que va a llegar a ver quién la persona maravillosa, no, sino que es algo que cada persona inicia, ¿sí? Cuando se trata de una relación valiosa, profunda, íntima, digamos así, profunda, ¿sí? Es algo que uno debe iniciar, no va a llegar en forma pasiva, no va a llegar por casualidad o por suerte. Es algo que hay que iniciar, algo que hay que mantener mediante compromisos personales, ¿verdad? Aun cuando a veces pueda suponer algunos sacrificios, etcétera, ¿sí? Entonces, y este es el grandísimo reto, ¿no? Por eso es por lo que, como no es casual, como supone un compromiso, pues hay personas que nunca establecen una relación profunda, ¿verdad? Nunca logran compartir su intimidad con alguien. ¿Y cuál es el resultado? El aislamiento, ¿sí? La soledad, vivir aislados aun cuando se viva en un grupo, aun cuando se viva casado, ¿no? Hay personas casadas que no conocen a su cónyuge, viven solas, incomprendidas, abandonadas. Entonces, digamos que la parte exterior, el compromiso oficial, por ejemplo, matrimonial, no garantiza en absoluto. ¿Sí? Entonces se insiste en que las relaciones profundas son responsabilidad de las personas, no son casualidad. Y por lo tanto, las tendrán las personas que son capaces de iniciar una relación profunda, de mantenerla con todo aquello que supone, ¿verdad? Y en ese sentido, y es una de las cosas que hoy vamos a ver, supone que la persona
se transformó a sí misma, trabajó en su carácter, en modo tal que sea capaz de iniciar y mantener una relación profunda. Las personas que no entiendan que deben ser respetuosas, que no hayan aprendido a ser respetuosas, que sean impulsivas, contradictorias, ingratas, no ven por qué tengan que agradecer, ni mucho menos, es muy difícil que establezcan, que inicien una relación profunda y valiosa, y si la inician, pues va a ser muy difícil que la mantengan, ¿verdad? Vamos a decir así. Entonces, esto es como diría, lo principal que señalamos hace 8 días. Y el día de hoy decimos, bueno, pues vamos a continuar un poco, ¿no? Esta cuestión. Y para ello, quisiera iniciar señalando los aportes, ¿sí? De la psicología, ¿verdad? Allá de los años 60, sobre todo, algo que es todavía muy, muy valioso, pero que muchos han olvidado, incluso en el ámbito de la psicología. ¿Sí? Hay muchos psicólogos que no conocen todavía o no conocen, ya se olvidó, el análisis transaccional, ¿verdad? Cuyo iniciador es Eric Berne, ¿verdad? Por si alguien luego quiere buscar por ahí. ¿Y en qué nos ayuda este aporte para entender las relaciones interpersonales? Nos ayuda sobre todo a entender las relaciones sin intimidad. ¿Sí? Entonces, el grande reto de esta etapa es el poder compartir lo más profundo de uno, mediante relaciones profundas. Entonces, no es que abunden mucho las relaciones profundas, abundan mucho las relaciones, ¿sí? Más no necesariamente profundas, ¿no? Y, digamos, este aporte que se llama análisis transaccional nos ayuda mucho a entender las relaciones sin intimidad. Y quisiera iniciar con algún ejemplo para que nos resulte más claro qué es eso de análisis transaccional y por qué nos ayuda a entender lo que podríamos llamar el aislamiento, ¿verdad? Bueno, imagínense que yo necesito ser valorado y no sé cómo, pero bueno, sí, más o menos encuentro un método, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llego con alguien y le digo, no, fíjate que, pues no, yo no valgo nada, todo me sale mal, nadie me quiere. Entonces, yo lanzo este primer mensaje y ordinariamente suscita de la otra parte, no, no, como no, tú haces muchas cosas muy bien, te queremos, nosotros te queremos, etcétera. ¿Sí? Entonces, a esto que acabo de decir ahorita se le llama transacción. Transacción es una acción que trasciende al sujeto. O sea, yo puedo hacer muchas acciones que se quedan en mí, pero cuando yo le comunico algo a otra persona, esa es una acción que trasciende mi persona y llega a otro, ¿no? Por eso se le llama transacción. Entonces, cuando yo hago una transacción, de alguna manera influyo para que la otra parte haga otra transacción complementaria a la mía. ¿Mm? Entonces, si por ejemplo yo necesito que me digan que valgo, que hago bien las cosas y me quejo, no, yo hago todo mal, nadie me quiere, la otra parte, no, como no, mira, nosotros te queremos, etcétera. Entonces, yo obtuve la ganancia que buscaba, vamos a decir así, ¿sí? A esto, todavía lo vamos a completar un poquito más, se le llama juego psicológico. O sea, yo así como hay el juego de ajedrez, por ejemplo, ¿no? Que alguien mueve una pieza, el otro mueve la otra y así, y alguien gana. Entonces ahí yo gané el juego, vamos a decir así. Hay otros juegos más dificilitos donde el que gana, pues, o el que pierde, pierde feo, vamos a decir así, ¿no? Por ejemplo, el juego que se llama Borrasca, ¿no? Entonces, alguien que hace cosas que no son muy adecuadas, ¿no? No sé, por ejemplo, llega el marido ahí con la camisa ahí medio así pintada y cosas así.
y la mujer que le dice, oye, mira que ahí traes pintado, ah, sí, mira, quién sabe qué, y da un portazo y se mete, y grita, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ese juego se llama Borrasca, hizo una borrasca por allí, ¿verdad? Y logró el objetivo del juego, que es evitar el encuentro, evitar la situación. Bueno, son dos ejemplos muy sencillos para entender qué significa un juego psicológico. Entonces, lo voy a completar ahora un poquito más. Una parte lanza un mensaje que estimula que la otra parte lance el mensaje que complementa este para luego este hacer una segunda transacción, ¿sí? En modo tal que puede ser un juego largo o breve, ¿sí? Pero digamos, el objetivo último es obtener una recompensa, ¿sí? Y bueno, entonces, lo primero que quiero señalar, porque después de esta primera idea, vamos a ir viendo más cositas, ¿no? Que nos permiten entender esto. Aquí, por ejemplo, en estas relaciones entre personas, pues en realidad no se encuentran las personas. O sea, el objetivo no era encontrarse con la otra persona, entender su interioridad, entender su intimidad, sino que el objetivo era obtener una recompensa, ¿sí? Entonces, aquí diríamos que en los juegos psicológicos, las personas no se encuentran como personas, se relacionan para obtener una recompensa y pues uno la obtiene y el otro la pierde, ¿verdad? A veces puede ser que ambos tengan su propia recompensa, ¿no? Pero bueno, entonces, este es un juego psicológico y en un momentito más voy a retomar de una manera un poquito más técnica lo que se entiende, o bueno, lo adelanto de una vez, ¿sí? O sea, un juego psicológico se define como una serie de interacciones o de transacciones repetitivas, ¿no? Que tienen una motivación oculta, que es lo que señalaba que es la recompensa, ¿verdad? Entonces, este primer acercamiento nos dice que es posible que nosotros tengamos muchas interacciones sin habernos encontrado con nuestro interlocutor, ¿sí? Ahora, entonces, de ordinario, entonces estos juegos psicológicos, además de impedir, hacer imposible las relaciones genuinas y profundas, ¿verdad? Tenemos que observar que son inconscientes. Bueno, adelanto por qué. Son inconscientes porque se sigue como un programa aprendido desde la infancia, ¿verdad? O sea, yo aprendí a sobrevivir de esta manera y pues así funciono porque no aprendí a ser de otra manera distinta, ¿verdad? Entonces, como yo aprendí a comportarme de esa manera, me comporto así y suscito que la otra parte responda más o menos como yo espero para obtener la recompensa. Y si no responde así, pues se rompe esa relación y pues voy a buscar a ver quién responde así. Y vamos a ver que entonces ahí es donde se dan conductas repetitivas. No sé, por ejemplo, en una familia donde los miembros de la familia se pelean todos los días más o menos de la misma manera, más o menos por los mismos motivos, ¿verdad? Y con los mismos resultados, ¿no? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, se está repitiendo, ¿sí? Así, pero casi diariamente, por años, ¿verdad? Se está repitiendo no una relación de personas, ¿sí? Se están repitiendo juegos que juegan las personas, ¿no? Juegos psicológicos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace que juguemos, o sea, que repitamos este asuntito? Eric Verne dice que son ciertas hambres, ¿no? Ciertas necesitamos, tenemos hambre de algo, ¿no? Por ejemplo, tenemos hambre de reconocimiento, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, nosotros actuamos no para resolver la situación, sino para obtener reconocimiento. Se dice que un vigilante de una escuela que estaba ahí listo para
ayudarles a los niños a atravesar la calle, ¿verdad? Para ello contaba con su gorrita, su uniforme, el silbato, ¿no? Entonces, de cuando en cuando sonaba el silbato para detener el tráfico y pudieran pasar los niños. Un observador vio que este vigilante podía pasar a los niños porque no había nada de tráfico, los detenía pues que no pasaran la calle, y cuando venían coches, entonces él tomaba su posición, ¡pum!, silbaba el silbato, los paraba, los coches, pasen, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aun cuando su función era esa, vamos a decir así, que la usaba, ¿sí?, para obtener reconocimiento, ¿sí?, para decir, mire, yo soy aquí el que detengo el tráfico y cosas por el estilo. Entonces, nos dice el análisis transaccional que nosotros tenemos una gran hambre de reconocimiento. Y por eso a veces iniciamos una serie de transacciones con el objetivo no de encontrarme con la otra persona, no de resolver una situación o responder a algo que es mi obligación, sino para obtener reconocimiento. También tenemos hambre de estímulos, ¿sí? Es decir, no tener estímulos puede ser muy aburrido o incluso difícil de, de vivir, ¿sí? Entonces es más o menos como cuando estamos ahí todos callados, varias personas, y oye, cambió el clima, ¿verdad? Bueno, pues todo el mundo supo que cambió el clima, ¿verdad? Digamos que dice algo inútil. El objetivo es un estímulo, al menos oír o hablar y oír a alguien, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, tenemos hambre de estímulos. Si no hay estímulos, nosotros perdemos capacidades. Yo les digo un ejemplo. Ustedes saben que hace ya casi 10 meses yo me fracturé la muñeca izquierda, duré mes y medio enyesado sin mover la mano. Una vez que me quitan el yeso, no podía absolutamente mover la mano, ¿sí? Necesitaba, ¿sí? Bueno, después de 20 sesiones de rehabilitación, la fisioterapeuta me dice, hasta aquí llego yo, o sea, lo demás, pues podemos seguir, pero ya después, lo demás va a depender del ejercicio. Y así ha sido. Es decir, la cosa no va muy rápido, pero ya está, pues digamos, prácticamente bien, pero fue por el uso, o sea, por estimular la cosa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vendan los ojos durante una semana, cuando nos quitan la venda, dificilísimo soportar la luz, ¿no? Y así sucesivamente. Hay un experimento en el que se les pide a personas que duren 2 o 3 días con el mínimo de estímulos, tirados en un lugar, procurando moverse lo menos posible, oscuros, o sea, no hay estímulo visual, no hay estímulo auditivo, solamente se levantan para comer algunas cositas para sus necesidades y ya, nada más. Y después de día y medio, 2 días o 3 días, se levantan, digamos, zarandeándose, ¿no? Es decir, difícil de mantener el equilibrio exactamente por falta de estímulos. Entonces, nosotros también tenemos hambre de estímulos. Las personas saludables pues tienen mucho espacio para tener esos estímulos, ¿no?, en situaciones valiosas. Cuando no, entonces el hambre de estímulos hace que a veces hagamos ciertos jueguitos, ¿verdad? Ciertas, sí, juegos psicológicos, ¿verdad? También tenemos hambre de estructura, o sea, que la vida tenga algo, sí, no sé qué hacer, no es que me sienta muy a gusto. Entonces, dice Eric Verne que nosotros, para saciar o para responder a esas hambres, ¿sí?, el hambre de reconocimiento, el hambre de estímulos y el hambre de estructura, a veces, para obtener la satisfacción de esa hambre, hacemos un juego psicológico, es decir, un cierto tipo de relaciones repetitivas para satisfacer esas hambres, ¿no? Más que para encontrarnos con otras personas. Y entonces, por ejemplo, el hambre de estímulos, pues es para sentirnos vivos, ¿verdad? El hambre de reconocimiento, pues hará que obtengamos lo que los originales,
escritos originales dicen que son caricias, no necesariamente físicas, ¿no? Se considera caricia todo tipo de reconocimiento. Aquí una cosa interesante, ¿verdad? Es que cuando una persona recibe elogios, recibe una caricia positiva. Y cuando uno recibe regaños, recibe una caricia negativa. También eso se considera como caricia. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos niños y niñas son mal portados, son traviesos, etcétera, porque es la única manera en la que son tomados en cuenta. Entonces, pues se hacen ese juego psicológico de portarse mal, ¿verdad? Porque esa es la manera, ¿sí? de obtener reconocimiento. Y aquí quisiera poner un ejemplo de la vida adulta, ya lo había puesto en alguna otra ocasión, pero ahora lo vamos a entender en esta clave. Ustedes no conocen a las personas a las que me refiero, así que no hay problema. Entonces, una señora que pide ayuda en confesión y también como de ayuda psicológica, ¿verdad? No fue confesión, sino un tipo confesión, es decir, con sentimiento de culpa, ¿no? Porque se enojaba mucho. Sí, si es que me enojo mucho, ya estoy cansada de enojarme y además con sentimiento de culpa de tanto enojo que no puedo superar mis enojos. Y entonces le digo, ¿cuál es la principal causa? ¿Qué es lo que más me enoja? Le enoja, ¿no? Y dice mi marido, a ver, ¿qué es lo que hace su marido? Pues tiene esta enfermedad y está así, está en riesgo y come lo que le hace daño y hace lo que le hace daño. Y por más que le digo, no entiende y eso es lo que me enoja, ¿verdad? Entonces, bueno, pues digo rápidamente cómo concluye el asunto. Le digo, oiga, ¿su esposo tiene algún retraso mental? Pues no, entonces su esposo se entiende, ¿sí? No, es que no quiere hacerle caso. Así es de que es inútil que usted le diga, yo le sugiero que lo deje, que haga lo que quiera. Y claro que le costó trabajo entenderlo, como si enojándose él no hiciera lo que quiere. De todas maneras hace lo que quiere. Y total se queda así como deprimida y le digo, ¿qué es lo que le pasa, señora? Dice, pues, que se va a morir. Le digo, pues si el señor sigue así, claro que se va a morir, quizá antes del tiempo, ¿verdad? Se va a morir con sus regaños y sin sus regaños, con sus enojos y sin sus enojos, porque exactamente lo que le enoja es que él hace lo que quiere. Así que si usted no le dice nada, pues no cambia nada, ¿no? Y luego después le digo, bueno, ¿y si se muere? ¿Yo qué voy a hacer? Ese es su grande miedo. Pero bueno, aquí lo que quiero señalar como juego psicológico y naturalmente como relación no profunda, no valiosa, ¿sí? Lo más probable es que el marido haya aprendido en su vida a que le pusieran atención regañándolo. ¿Mm? Es una probabilidad, no continué yo con esta persona acompañándola, fue una vez, nada más, pero la hipótesis es muy clara, ¿sí? Es un hombre profesionista que está enfermo, no podemos pensar que no entienda que está enfermo, sabe que lo que hace le daña, ¿verdad? ¿Por qué lo hará? ¿Mm? Probablemente porque de esa manera la señora le ponía mucha atención, aunque fuera como caricia negativa, ¿sí? Y de hecho hay muchos juegos psicológicos que son precisamente en base a esto, ¿sí? Que son los perseguidores, por ejemplo, una cosita que vamos a decir un poquito más adelante. Entonces, aquí penosamente, aunque sean esposos, aunque tengan ya, no sé, más de 20 años de casados, es muy difícil pensar que tengan una relación profunda y valiosa, ¿no? Lo más probable es que él aprendió a obtener atención de esa manera y que ella haya aprendido a salvar, ¿sí? Ser salvador. Bueno, y de una vez digo que los tres roles que engloban muchos otros en este tipo de juegos psicológicos son el rol de víctima, el rol de salvador y el rol de perseguidor.
Para que haya una víctima, tiene que haber un perseguidor, ¿verdad? Y ordinariamente sale por acá un salvador. No es sencillo diagnosticar esto porque claro que nosotros debemos ayudar a quien está en desventaja, ¿verdad? Sí. Aquí el problema a discernir es si en esa ayuda no se establece un juego psicológico. La ayuda es valiosa en sí. De hecho, el amor misericordioso, por ejemplo, está basado en esto, ¿sí? E igualmente, por ejemplo, puede ser que alguien sea duro con la víctima por el bien de la víctima, ¿verdad? Para que no juegue a la víctima y la considere como perseguidor. O puede ser que sea un verdadero perseguidor, es decir, una persona que aprendió a ver en qué fastidiaba a los otros, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es sencillo y yo espero que conforme vamos avanzando, esto vaya quedando cada vez más claro, ¿sí? Entonces, vuelvo al ejemplo, el hecho de estar casados o de conocerse durante muchos años o de ser amigos incluso no garantiza, ¿no? Porque uno puede buscar amigos, en realidad no se podrían llamar amigos, pero bueno, lo se llaman así, amigos que le permitan a uno seguir viviendo el rol que aprendió en la infancia. Y bueno, todavía entonces voy a seguir adelante y ya después veremos si hay alguna cosa que aclarar todavía al respecto, ¿sí? Entonces, digo así rapidísimamente, tenemos nosotros hambre de reconocimiento, hambre de caricias, no necesariamente físicas, puede ser que también físicas, ¿verdad? Que es lo que nos hace que nos sintamos vivos, ¿no? Y algunas caricias son positivas, por ejemplo, cuando nosotros recibimos un elogio por algo que de veras fue, ¿sí? Pero también pueden ser falsas, o sea, los barberos, no sé cómo decir, ¿no? Es decir, que nosotros recibamos adulaciones para que nos manipulen, por ejemplo, ¿sí? Serían caricias positivas pero falsas, ¿sí? O como lo que ya expresé, caricias negativas, ¿verdad? Y esas caricias negativas, pueden ser un tipo de lástima nada productiva, vamos a decir así, ¿sí? Sino que ayudan a que la víctima siga siendo víctima, ¿verdad? Y entonces, generando lástima, pues obtiene esa gratificación, ¿verdad? O puede ser caricias negativas agresivas, ¿sí? Desprecios, insultos y cosas por el estilo, ¿verdad? Y entonces, una persona, como ya lo comentaba, simplemente lo repito otra vez, una persona que solamente puede obtener reconocimiento mediante caricias negativas, prefiere las caricias negativas al no ser nadie. O sea, entre que no me hagan caso y que al menos me hagan caso, con regaños, pues mejor que me hagan caso. O sea, de no ser nada, o sea, a ser alguien, aunque sea de esa manera. De hecho, nosotros tenemos una canción mexicana que lo expresa muy, muy, muy claramente, ¿no? Esa canción se llama Ódiame, ¿no? Recordemos, dice, ódiame, por favor, yo te lo pido. O sea, está bien, pero ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. ¿Mm? Porque si tú me odias, yo sabré que fui alguien para ti y sigo siendo alguien para ti. ¿Sí? Hagan de cuenta que, bueno, quien compuso esa canción, pues, bueno, está reflejando lo que en análisis transaccional se llaman caricias negativas, ¿verdad? Y bueno, aquí ordinariamente gana el juego quien lo inicia. Pero bueno, entonces, esta es la estructura de los juegos psicológicos y ahora algo que ya nos va a ir acercando más al tema, ¿no? De esta noche, que es el por qué a veces o por qué no somos capaces de relaciones interpersonales profundas, por qué a veces no somos capaces de intimidad. Y aquí entonces ya he hablado que ordinariamente los juegos psicológicos son complementarios, ¿no? Para que haya una víctima tiene que haber un perseguidor y aparecerá un salvador, ¿no? El triángulo fatal, vamos a decir así.
Entonces, aquí el asunto es que nosotros a veces podemos ser víctimas realmente de una situación, de una desgracia, ¿sí? Sí puede ser. Que no es de lo que habla el análisis transaccional, sino del rol de víctima. Es decir, que yo siempre funcione como víctima y que busque perseguidores, ¿no? Y salvadores, o que funcione como salvador, ¿verdad? Porque salvar a una víctima, si puedo, pues es importantísimo que lo haga, ¿no? Pero una cosa distinta es entonces ese rol. Y esos roles, entonces, nosotros los aprendimos ordinariamente en la infancia, ¿no? Es decir, cuando éramos pequeños, tuvimos que sobrevivir. ¿Cómo? Pues, según el lugar que nos tocó en el orden de los hermanos, el que nació primero, que es más grande, que es más chico, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces nosotros, no sé, podremos haber aprendido a jugar al prepotente, ¿verdad? Y entonces seguramente podremos ser perseguidores o salvadores, a lo mejor, ¿verdad? Pues nadie nos ganaba, ¿sí? O puede ser que uno sea el sándwich, o sea, está el más grande, el más chico, y uno está en medio, ¿sí? A lo mejor es el que no cuenta, ¿verdad? Y va a aprender como rol ser invisible, sí, no tiene derechos. El mayor pues gana y es el más grandote y tiene privilegios, y el más chico, el consentido, tiene privilegios, y el del medio pues, nada. Entonces puede ser que aprenda eso. Y si no hay, lo que vamos a ver al final del día de hoy, un cambio, va a repetir ese rol toda la vida. Y eso pues es una pena, ¿no? Vamos a decir así, ¿sí? Entonces, nosotros en la infancia aprendimos un modo de sobrevivir, ¿sí? Y a ese modo se le llama rol, ¿no? Porque nosotros tenemos, ya lo comentamos al principio, un cerebro con una capacidad de memoria impresionante, una memoria biográfica, y entonces nosotros llevamos en nuestra memoria cerebral, ya lo vimos al principio en los experimentos de Penfield y compañía, ¿sí? Cómo son las cosas, por así como las vivimos, así se supone que son. Por eso es por lo que en determinadas circunstancias nos comportamos como cuando éramos niños, ¿sí? Puede ser el niño caprichudo, hacer un capricho, un puchero ahí, ¿sí? O el niño sumiso, el niño asustado, ¿sí? O el niño manipulador. Pero también llevamos en nuestro cerebro la figura de los adultos, cómo resolvían las cosas, las tenemos acá memorizadas. Y entonces puede ser que en la vida adulta, en lugar de responder a las circunstancias objetivas que tenemos enfrente, apliquemos algo que tenemos en memoria, ¿no? Si lo que aplicamos se refiere a la manera como resolvíamos las cosas de niños, entonces nos comportamos como un niñote o una niña, ¿verdad? Aunque estén grandes. Y se le conoce como mi yo niño. O sea, yo puedo relacionarme con los otros como con mi yo niño, o sea, así como aprendí de niño, ¿verdad? O con mi yo padre, imitando a los adultos, ¿verdad? Pero sin responder a la situación objetiva. Entonces, hay toda una serie de esquemas, ¿no? En análisis transaccional, en la cual se dice, si yo me relaciono con otra persona desde mi yo niño, yo voy a buscar que la otra parte se relacione conmigo desde su yo padre, por ejemplo, o desde su yo niño, dos niños ahí caprichudos que están, ¿verdad? ¿Sí? Son siempre relaciones complementarias, ¿sí? Y de esa manera, entonces, se explica por qué hay ciertos juegos psicológicos que son repetitivos, ¿no? Es decir, me comporto así, suscito o incito que la otra persona se comporte de modo complementario y así nos vamos, ¿verdad? Y como es nuestro rol, es lo que aprendimos, pues lo volvemos a repetir al día siguiente o a la semana siguiente, ¿verdad? E igualmente lo vamos a repetir y lo vamos a repetir, ¿no? ¿Y cuál es bueno, son juegos repetitivos, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Que mi vida repite una trama, ¿sí? Puse al inicio el ejemplo, ¿no? De esa pareja, ¿no? En la que esta señora
pues viene a consulta porque ya quiere dejar de enojarse. ¿Y por qué razón? Pues porque ese enojo es repetitivo, ¿sí? Se repite y se repite y se repite. Él, repitiendo el rol de niño malcriado, ¿verdad? Para que lo regañen y de esa manera pongan atención, y ella repitiendo el rol de salvadora. Y eso puede persistir hasta que se muera, hasta que uno de los dos se muera. Y eso es penoso, realmente. Es decir, que nosotros repitamos una serie de juegos hasta la muerte. Se llama trama de vida. Entonces, sería eso, ¿sí? Ya comenté que cuando uno asume un rol o hace una transacción, suscita del otro lado la complementaria. Si la otra parte no complementa, lo más probable es que esa relación no fructifique, o sea, se va a acabar. O sea, no funciona aquí, no puede interactuar complementariamente, buscará otro que sí complemente su conducta. Por eso se sucede y se dice que en muchos de los casos, ¿no? Que por ejemplo, cuando alguien se casa con alguien, si es una mujer que represente a su papá o a su mamá. Sí, es un poco relativo eso, pero tiene también algo de verdad. Pero por ejemplo, hay personas que tuvieron un padre alcohólico. Por ejemplo, una muchacha que tuvo un padre alcohólico, lo sufrió mucho y dice, no, no, yo no me voy a casar con un alcohólico. Y resulta que se casa con un alcohólico. Claro que posiblemente el alcohólico nunca se emborrachó en presencia de ella o una sola vez y ella pensó que era casual o lo que ustedes gusten. Pero, ¿cuál es la interpretación un poquito más profunda? Que ella sabe cómo relacionarse con un alcohólico, porque en casa tenía un alcohólico, que era su padre. Cuando se encuentra un muchacho no alcohólico, muchacho sano, hay cosas que no le checan, o sea, es como una relación desconocida. Sí. Cuando aparece un alcohólico, ahí se siente como en casa, vamos a decir así, ¿sí? Y por eso se casa con él. Este ejemplo nos puede dar a entender cómo si nosotros no reaccionamos en esta edad, bueno, también puede ser en edades mayores, entonces nosotros vamos a ser así. Nos va a seguir pasando lo mismo siempre porque nos vamos a relacionar siempre de forma complementaria, ¿no? Y bueno, vamos a ver al final de esta charla o al ratito, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto no se siga repitiendo, vamos a decir así, ¿verdad? Entonces, dentro de esta terminología del análisis transaccional, se dice que si nosotros no reaccionamos, nuestro rol, o sea, la manera como nos relacionamos, nos complementamos, es como una obra de teatro en el que la trama es muy clara, ¿sí? La trama de vida, la trama de la obra, vamos a decir así, porque nosotros seguimos un guión. ¿Qué es un guión en una obra de teatro? Pues es un texto, un escrito que sirve de guía para la obra de teatro, o sea, lo que tiene que decir un actor y el otro, o sea, cada actor tiene su guión, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que si nosotros no resolvemos este asunto de los juegos psicológicos, es como si siguiésemos un guión de una obra de teatro y por lo tanto nuestra vida tendrá una trama repetitiva, ¿no? Así como uno que presentó la obra de teatro el lunes, luego la presenta el martes, o sea, sigue el mismo guión, ¿sí? Y entonces el resultado final pues es una vida aislada, vamos a decir así, aun cuando la persona tenga una familia o un religioso tenga una comunidad o una persona que tenga muchos amigos pero que sufre más que gozar la presencia de sus amigos, ¿no? Y cosas por el estilo. Ahora, entonces, vamos a ver cuál es la solución, vamos a decir así, ¿no? Entonces, hace un momentito señalaba que nuestro cerebro
tiene una memoria impresionante de lo que hemos vivido, tenemos ahí en memoria lo vivido, y por lo tanto el cómo se resuelven las cosas, ¿verdad? Es nuestro rol, o el que vimos en los adultos y repetimos, y que cuando me relaciono con otra persona, yo lo puedo hacer desde mi yo niño o desde mi yo padre. Esas son dos nada más. Aquí a la mitad hay una tercera posibilidad que se le llama en análisis transaccional mi yo adulto, ¿sí? ¿En qué, ¿en qué consiste el yo adulto o cuál es su característica específica, ¿sí? El yo adulto se considera que es una persona que usa su cerebro para razonar, para evaluar los estímulos, ¿sí? Objetivamente, para reunir información suficiente y en ciertos casos información técnica, ¿sí? Y conserva eso para situaciones futuras, ¿no? Entonces, cuando una persona dice, ok, yo aprendí esto, lo demás allá, pero a ver, voy a ver la situación como es, voy a usar la razón, ¿sí? Voy a evaluar las cosas. Si me falta información, voy a buscar información y en base a eso yo actúo, ¿no? Ahí entonces nosotros nos hemos colocado en nuestro yo adulto. Ahora, no quiere decir que el yo niño y el yo padre no sirvan. Son sumamente útiles y muy importantes. El yo adulto analiza objetivamente, pero también reconoce que hay algunas cosas muy adecuadas del yo padre y del yo niño, ¿no? Por ejemplo, del yo padre, cuando todavía no tiene tiempo de obtener información y todo, la mejor solución es la que vio a los adultos. Si no sale tan bien la cosa, ya tiene más elementos para ver de qué manera. Y el yo niño, si el yo niño es el yo espontáneo, que es muy bueno vivirlo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en las vacaciones, ¿verdad? Vivir las vacaciones con el yo adulto todo objetivo tampoco es tan... Y el yo adulto es el que va a programar las vacaciones, el que durante las vacaciones va a buscar que todo sea seguro, pero una vez que eso está hecho por el yo adulto, se pone a jugar con su yo niño. Jugar, por ejemplo, también hacer, bromear y, ¿sí? Es el yo niño, ¿sí? Las expresiones, no sé, íntimas entre los esposos, ¿no? Si la expresión es del yo niño, no del yo adulto, ¿no? Entonces, se considera que el yo adulto funciona cuando usamos la razón, tanto en su capacidad lógica como en su capacidad de evaluar los datos objetivos, ¿no? Entonces, eh, esto, digamos, el yo adulto, el desarrollo del yo adulto sin desconocer yo niño y yo padre es lo que nos va a ir permitiendo salir de los juegos psicológicos. Hay una obra de Eric Berne, aquí está el libro, ¿no? Que se llama Juegos en que participamos, y sería pues como el texto base, ¿no? Y el último capítulo, el último de este libro, yo quiero leerles y presentarles el texto, ¿verdad? Entonces aquí voy a compartir pantalla para leer cómo termina el libro. Entonces aquí tenemos el texto. El último capítulo de la obra Juegos en que participamos de Eric Berne. Entonces, dice, yo comento alguna cosita, ¿verdad? Porque es el último capítulo que es muy breve. Aquí todavía corto algunas frases para no hacer tan largo el texto. Dice, la imagen desoladora que hemos expuesto en las partes 1 y 2 de este libro, ¿por qué desoladora? Porque Eric Berne presenta lo que son los juegos psicológicos, cómo uno se pierde de lo más importante, que es exactamente la intimidad, por estar jugando. Y en esas dos partes presenta una lista grandísima de juegos psicológicos. Hay muchas formas de relacionarnos sin encontrarnos. Entonces, por eso habla de imagen desoladora. Y entonces dice, la imagen desoladora que hemos expuesto en las partes 1 y 2 de este libro
según la cual la vida humana consiste esencialmente en emplear el tiempo en juegos, se sobreentiende, hasta la llegada de la muerte o de Santa Claus, ¿sí? O sea, dice, qué pena emplear el tiempo de la vida en juegos psicológicos hasta que nos muramos o hasta que llegue, quién sabe qué casualidad, y me libere de eso, ¿no? Mágicamente. Entonces, dice, es una respuesta tópica, pero no definitiva. Dice, para determinadas personas existe algo que trasciende todas las clasificaciones conductuales, a saber, la conciencia, algo que se remonta por encima de la programación del pasado, a saber, la espontaneidad y algo que recompensa más que los juegos, la intimidad. Repito, lo voy a seguir diciendo después de que quite el texto, ¿no? Entonces dice, para determinadas personas que son las que trascienden los juegos, ¿sí? Dice, existe algo que trasciende todas las clasificaciones conductuales, o sea, no, no viven repitiendo un rol, ¿sí? Segundo, que le llama conciencia. Vamos a ver que es una traducción del inglés al español. En español sería más adecuado decir objetividad, ¿sí? O sea, una persona que sigue un rol porque así lo aprendió de niño no es objetiva. O sea, los datos a los cuales tiene que responder no le interesan mucho, le interesa seguir su rol. Entonces, Verne dice, algunas personas no, dice, trascienden su rol y se basan en datos objetivos, le llama conciencia. También para esas personas hay algo que se remonta por encima de su programación del pasado, o sea, no repiten el pasado, ¿sí? Y le llama espontaneidad, que es más exacto traducirlo como flexibilidad, ¿sí? Y hay algo que recompensa más que los juegos, la intimidad. Pero luego vean cómo termina. Dice, pero estas tres cosas pueden resultar intimidatorias e incluso peligrosas para el neófito, para el novato, para algunas personas. Quizá las cosas estén mejor como están, o sea, mejor que le sigan así, ¿verdad? Porque si no aguantan la objetividad, la flexibilidad y la intimidad, pues a lo mejor es peor quitarle los juegos. Mejor que sigan como están. Puede que esto signifique que no existe esperanza para la raza humana, pero sí para sus miembros individuales. No sé hasta qué punto el texto resulta claro, lo voy a decir con mis palabras, ¿no? Dice, pues sí, hay muchos juegos psicológicos y todo, pero hay algunas personas que trascienden los roles, o sea, dicen, ok, yo aprendí este rol, pero yo voy a tratar de ser objetivo, la objetividad, y para responder no al rol que aprendí, sino a la realidad, ¿sí? Hay otras personas también que rebasan la programación del pasado, se llama flexibilidad, y aunque aquí él no lo define mucho, y es exactamente lo que nosotros hemos hecho al principio, y lo vamos a decir un momentito más, ¿no? Y hay algo que genera más recompensa que los juegos. No olvidemos que los juegos psicológicos tienen una ganancia secundaria, lo comentamos, ¿sí? Es decir, hay una cierta ganancia, pero esa recompensita pobrecita no se compara con la recompensa y la gratificación y satisfacción de la intimidad. Este es entonces el pensamiento principal, vamos a decir así, quito ya la diapositiva, ¿verdad? Entonces, curiosamente, Verne, ¿no? Dice, bueno, esta propuesta de superar los juegos psicológicos, pues no todos la aceptan o la pueden aceptar. Y bueno, inicié diciendo que íbamos a ver qué es lo que impide la intimidad. Y bueno, son los juegos psicológicos. Pero nos queda un último puntito. ¿Y qué es eso de intimidad o qué, verdad? Porque Verne dice, ya hay algo más gratificante que los juegos psicológicos, que la intimidad, pero no es que lo señale mucho. Y yo quisiera complementar lo que comentaba ya anteriormente, ¿no? O sea, la intimidad es lo más
personal de uno que solamente uno conoce y que comparte con quien uno decide, y la otra persona también, y entonces se establece una relación profunda que es una superación del aislamiento. Ya las personas ahí ya no están aisladas en absoluto. Pero se necesita algo muy importante, y aquí yo me voy a basar sobre todo en el pensamiento de Erich Fromm, ¿sí? Que dice, y tiene relación con lo que dice Verne, con la objetividad, ¿no? Entonces, dice Fromm, una persona no puede amar a otra persona si no desarrolla un carácter productivo. ¿Qué quiere decir producir o la productividad humana? Quiere decir que yo tengo una materia prima y con eso yo hago algo, produzco algo, ¿sí? No sé, por ejemplo, producir un coche. Bueno, pues una fábrica de automóviles, entonces hay muchos materiales y esos materiales no son un automóvil, pero con esos va a producir un automóvil. Necesita el material, pero necesita mucha inteligencia y necesita acciones para producir eso. Entonces, Fromm dice, el grande reto del amor es que yo produzca mi propio carácter. O sea, la materia prima soy yo. Y ahora, ¿qué voy a producir con lo que yo tengo, ¿verdad? Y dice, lo que yo voy a producir son capacidades, o modos de ser, sí, capacidades que me permitan, ¿sí? Cuidar, cuidar a quien yo digo que amo, ¿verdad? Ofrecer cuidado, ser responsable con la persona que yo amo, respetarla y conocer a la persona. Y aquí yo veo que el tiempo ya nos ha ganado bastante, ¿sí? Y aquí hay una cosa importantísima que me parece que es clave para que esta etapa de la vida sea saludable, ¿sí? ¿Qué quiere decir objetividad? O cuándo se da la objetividad, cuando me interesa el objeto. Si no me interesa el objeto, no voy a obtener los datos del objeto, que se llama objetividad, no voy a aprender. En la cuestión de las relaciones interpersonales, y posiblemente lo más representativo sea la relación de pareja, pero se extiende a toda relación de amistad, a toda relación de reciprocidad. ¿En qué consiste la productividad? En que yo me interese por conocer objetivamente la singularidad de las personas. Ejemplos de carencia de objetividad. Cuando un hombre dice todas las mujeres son iguales, o una mujer dice todos los hombres son iguales, ¿sí? Ahí, por ejemplo, la persona no se toma la molestia de conocer la individualidad de esa mujer o la individualidad de ese hombre. Entonces, Fromm diría es una persona perezosa. Es decir, agarra un cliché y dice, las mujeres son así, tú eres mujer, por lo tanto tú eres así. Todos los hombres son así, tú eres hombre, tú eres así, ¿verdad? Tranquilamente. ¿Cuál es el resultado final? Que al no ser una persona productiva, al no ser objetivo, al no interesarme en los datos objetivos, yo no conozco a la persona, simple y sencillamente. Conozco un concepto abstracto que me lo produje yo quién sabe de dónde, ¿verdad? Y se lo aplico a la persona, ¿sí? Entonces, si una persona no es capaz de trascender sus programaciones infantiles para ver objetivamente las cosas y en concreto las personas, nunca se va a encontrar con esa persona, ¿sí? Lo que va a ver, por ejemplo, un hombre que diga todas las mujeres son iguales, lo que va a ver no es a su mujer, va a ver la imagen que él se hizo, ¿verdad? Y va a usar a su mujer para ver esa imagen, ¿sí? Entonces, ahorita concluyo por si hay alguna reacción por ahí, ¿sí? Entonces, esta sexta etapa de la vida será sana y muy sanadora, ¿no? Cuando la persona conozca su intimidad, produzca una personalidad rica, que es lo que va a ofrecer a otra persona, y se inquiete por un conocimiento objetivo. Lo difícil de esto es que tengo que ir contra mis programaciones infantiles. Lo difícil de esto es que ya no me van a interesar las recompensas secundarias de los juegos psicológicos.
Y esto a veces cuesta, y cuando una persona no está dispuesta a perder sus ganancias secundarias, pues nunca se va a encontrar con los demás, ¿verdad? Bueno, yo este tema de la sexta etapa de la vida, bueno, los que siguen van a ser así, muy amplios y muy ricos, y podría haber más, pero yo aquí me detengo y yo espero que esto sea suficiente para decir, ahorita ya no se trata de sanar una etapa del pasado, sino de vivir sanamente la etapa presente, si estamos en esa edad, o los que estén en esa edad, ¿verdad? Y los que ya la pasamos la podemos también sanar, ¿no? Pero esa sería entonces la diferencia. Bueno, muy bien, yo aquí me detengo ya después de casi una hora y no sé si hay alguna reacción, ¿verdad? En nuestra página de Facebook no tenemos ninguna reacción, padre. No sé si aquí en la sala haya alguien que tenga algún comentario. Adelante, el micrófono está abierto. Si no, o si están pensando todavía, tenemos un comentario, padre, de la quinta etapa de la vida en nuestro canal de YouTube. De Briana, dice, me habría encantado ver este tema cuando se estaba llevando a cabo. Gracias a la hermana Susi, quien me compartió este enlace. Fue un regalo más de Dios a través de ella para ayudar a mi familia y a mí navegar esta etapa de la adolescencia con triates. Me brinco a la primera etapa y segura de que segura estoy que la escucharé con mucha atención y alguna lágrima. Ser padres no es tarea fácil y no hay manual. Dichosa estoy de tener a Dios en mi vida, ya que sin él no sé cómo nos encontraríamos. Ojalá puedan hablar de en qué varían estas etapas cuando la persona, adolescente, puberto o niño, tiene autismo. Mil gracias nuevamente. Okay. Sí, muchas gracias. Aquí tenemos el Ofe que tiene la mano por ahí levantada. A ver, Ofe, ¿qué nos dices? Sí, buenas noches. Quiero Buenas noches. preguntar ahorita con la tecnología, hay Ujú. sobreestímulos, ¿sí? ¿Hay algún equilibrio para esos estímulos que usted mencionaba? Y la otra pregunta es, el yo niño, el yo padre y el yo adulto, ¿siempre existe en la persona? ¿Existe, por ejemplo, en los niños que llegaron a tomar roles de padre por las circunstancias del sistema familiar, llega a suprimirse ese desarrollo del yo niño? Ok, muy bien. A ver, entonces, a ver, la primera, ¿cuál fue? Perdón, La de la los primera estímulos. pregunta. Ajá, de los estímulos. ¿Habría un límite Ah, para ya, los estímulos? las tecnologías, claro. Yo aquí haría una diferencia entre niños y adultos. Cuando son los niños, depende de los adultos, ¿verdad? Si los adultos no saben cómo ocupar a sus hijos o para resolver la falta de control les dan sobreestímulos, yo creo que sí les afecta seriamente. Pero también conozco padres de familia que pues hacen pirueta y media, controlan muchísimo los estímulos de sus hijos y les favorecen el deporte, por ejemplo, ¿sí? Y cosas semejantes. Entonces, con los niños sería eso. Con los adultos, en cambio, esa es exactamente una de las cosas adultas, ¿no? Que yo regulo los estímulos. Yo no sé si se trate de una cosa como esta o no. Por ejemplo, cuando alguien dice, es que las noticias nos confunden, pues apaga el radio. O sea, nadie me obliga, ¿sí? A tener sobreestímulos, ¿no? Yo pienso que una de las cosas, y esto va a quedar mucho más claro en la última etapa de la vida, la octava etapa de la vida, que es la de la sabiduría, mucho más claro lo que ahorita voy a comentar, sabiendo que aunque sea la octava etapa de la vida, no es que tengamos que esperar hasta esa etapa para poderla aprender. Pero aquí la cosa es que si uno no llega con eso, pues la ancianidad va a ser muy difícil. Entonces, trata un poquito de eso, pero diría que la cuestión de los sobreestímulos en los adultos es responsabilidad del adulto, ¿sí? A mí me pueden mandar todo lo que quieran y yo sé si lo recibo, ¿sí? Entonces, diría eso como primera cosa. La segunda era sobre el autismo, ¿verdad? Hay, hay, Yo no perdón. pregunté sobre el autismo. Yo preguntaba sobre
yo niño, el yo Ah. padre y el yo adulto. Cuando el sistema familiar hace que el niño tome roles de adulto, llega a desarrollar ese niño el yo niño. Sí, lo que pasa es que el rol de adulto no lo puede tomar, por ejemplo, a los 2 años, ¿no? O al año. Y eso también es yo niño. Entonces, el asunto va a ser, bueno, antes todavía otro dato, aunque no asuma el rol de adulto, el yo padre, porque adulto, el yo padre, bueno, aquí hablamos de adulto padre, o sea, el rol que no es de su edad, ¿no? Aunque uno no tenga esa responsabilidad, tiene la imagen, ¿sí? Aquí, en cambio, no parece ser que tenga la imagen de, ¿sí? O sea, de que ese es el yo padre, ¿no? Simple y sencillamente tiene más responsabilidad de la que debería tener. Y ordinariamente parece que crecen con más ansiedad, por ejemplo, ¿sí? Y un poquito más propensos a la obsesivo-compulsividad. Más bien hay situaciones como de ese tipo. Pero que tengan en memoria su yo niño, sí, por lo que comenté hace un momentito, ¿no? El yo niño es yo cuando tenía 6 meses, cuando tenía 1 año, cuando tenía 2 años, y allí no me podían ponerme responsabilidades, ¿no? Y que son etapas que nosotros hemos visto al principio, ¿verdad? Diría fundamentalmente eso. Y cuando se le ponen responsabilidades de más bien genera ese tipo de problemas, ¿verdad? Diría así rápidamente. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Sofía. Padre Briana, la chica de nuestro canal de YouTube fue la que preguntó sobre el autismo. O sea, ¿qué diferencias había con autismo y todo esto que usted está platicando? Sí, el autismo también tiene grados, perdón, entonces estaba confundiendo por ahí, tiene grados, pero quisiera decir algunas hipótesis sobre el autismo. Parece ser que el problema del autista es la dificultad para descifrar rostros, ¿no? Entonces, cuando ve un rostro humano es algo, así que entonces, digamos que tiene mucha dificultad para ello, lo cual haría que tenga muchos límites en otro tipo de situaciones y por lo tanto el análisis transaccional pues explicaría algo, pero quizá no todo. Lo que no está tan comprobado, pero existe bastante probabilidad, es precisamente que los gestos de los padres, o sobre todo de la madre, no fueron claros al principio, ¿sí? Identificar un rostro humano es importantísimo. Sí, se sabe que el niño va, como que va construyendo la capacidad de entender un rostro humano. Por ejemplo, cuando se le presenta un triángulo invertido y como 2 ojos y una nariz le sonríe. O sea, como el bebé, ¿no? O sea, como que va delineando. Y cuando, por ejemplo, en alguna ocasión se hace algún experimento donde la mamá tiene al bebé y la mamá, claro, entrenada y también como experimento y un ratito nada más, no mucho, se queda con el rostro así, sin ningún movimiento, sin expresión, su hijo empieza a ponerse nervioso y empieza a llorar, ¿sí? Entonces, el problema del autismo parece que va un poco por ahí. ¿Qué tan sano es ese asunto? Perdón, ¿qué tanto eso inició el problema desde antes, ¿sí? Entonces ahí es donde yo creo que el análisis transaccional, así como fue presentado, es insuficiente para presentar esto, para entender este asunto de los autistas, y más un poquito sobre lo importante que es que los padres sean como bastante genuinos, ¿no? Y lo que es en el trato, y lo que se llama sincronía emocional, o sea que el rostro de la mamá y del papá respondan a lo que el hijo está haciendo. Hay un paso entre no autista y autista, hay como aquí a la mitad del famoso mal de Asperger, el Asperger,
Y también es muy relativo. Por ejemplo, se considera que Leo Messi, el jugador así que ahorita es considerado el mejor del mundo, recibió ese premio, tiene ese problema de Asperger, ¿sí? Yo he tratado de ver si realmente ese, y pues no se nota mucho. O lo que me parece un poquito es como que lo ha superado. Es decir, que antes era como notorio y ahora parece que no mucho, ¿no? Si fuese así, la probabilidad es que pues, se haya esforzado por entender los rostros. Él está casado, por lo tanto, tiene una relación profunda con su mujer, tiene hijos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay mucho aquí que investigar todavía y probablemente una relación valiosa, una relación profunda, sane muchas de esas cosas, ¿verdad? Y entonces aprovecho también para señalar que lo que ahorita presenté, es decir, el grande reto de hacernos capaces de relaciones profundas y valiosas, nos sana. Es decir, el hecho de hacernos capaces, no solamente el hecho de vivir una relación muy valiosa, que eso ya está comprobado que es el motivo principal de la felicidad de un ser humano, ¿sí? Sino que cuando uno se esfuerza por crear una relación valiosa, lo cual significa modificaciones en mi carácter, darle importancia a ciertas cosas de relación, preocuparme por conocer a esta persona en su singularidad, ¿sí? O sea, todas esas cosas que hacen que yo genere una relación profunda son, ¿cómo decir?, mejoras a mi persona. Si lo quiero decir en términos clínicos, son sanadoras. Se me hacen mejor persona, ¿verdad? Bueno, muy bien. Gracias, padre. Pues, Bueno, nada más voy a hacer primero el comentario de Ivette que dice Elon Musk tiene leve Asperger. Nada más es. Y Javi nos dice, ¿qué actitud se necesita? Le pregunta, perdón, padre, ¿qué actitud se necesita para que en un futuro sanar tenga una mejora positiva? No estoy muy segura dice, sanar, tener una mejora positiva. ¿Qué se así, a ver, ocupa? ¿qué ¿Qué se ocupa para tener una actitud positiva, sanadora, cuando ha habido heridas, cuando ha habido acciones no correctas? Usted decía algo así, tener una actitud positiva, una actitud, ¿qué se ocupa para tener esa actitud positiva? Claro, muy bien, sí, gracias, Javi. Las tres cosas que señalaba Verne, que son objetividad, flexibilidad e intimidad, pero las voy respondiendo a la pregunta, a especificar un poquito más. Entonces, cuando hablamos de los juegos psicológicos, hablábamos de una conducta repetitiva. Cuando se habla de objetividad y flexibilidad, nosotros tenemos que dejar esa conducta repetitiva, ¿sí? Y en lugar de estar repitiendo lo conocido, nosotros vamos a entender la circunstancia y a responder según la circunstancia, no según el rol aprendido. Eso, por ejemplo, es una actitud, es lo que se necesita para sanar, ¿sí? O sea, dejar un rol que finalmente funcionó cuando yo era niño, pero ya no funciona. Y precisamente no consideramos como sana una cosa que no funciona. Una conducta que no funciona no la podemos considerar como sana. En cambio, una persona que sí responde a las circunstancias es una conducta sana. Entonces, la actitud es esta o los medios serían estos. Y en cuanto al último puntito, en cuanto a la intimidad, que bueno, que la pregunta me ayuda a completar ese asunto que se me pasó y que me parece que es importantísimo, ¿sí? Es decir, la capacidad de quitarme los roles de sabiondo, de perfecto, de lo que sea, ¿sí? Porque si yo me pongo esas máscaras, yo estoy ocultando mi intimidad. Y entonces, usando eso, entonces yo nunca me voy a encontrar con otra persona. Sí, estas serían las cosas que señalaría. Si nosotros hemos estudiado mucho alguna cosa y sabemos más que otros y queremos establecer una relación profunda, eso ya no me sirve. Todo eso que yo pueda saber, me va a servir para muchas cosas.
¿sí? Pero si yo me pongo detrás de eso, o sea, como, ¿sí? Entonces ahí ya me estorba. O sea, lo que yo pueda saber, lo que haya estudiado, lo que me haya capacitado, fabuloso. Y mientras más sepa y todo, muy bien. Pero eso no puede sustituir de ningún modo la intimidad, ¿sí? Es decir, la sencillez y la transparencia, ¿no? de uno mismo, ¿sí? Que es lo que realmente hace posible la intimidad, ¿no? Eso sería lo que diría. Muy bien. Gracias. Padre, entonces, Bueno, perdón, padre, entonces dijo sí, adelante. objetividad, flexibilidad, ¿y cuál fue el otro? Intimidad. Objetividad. Gracias. Objetividad, flexibilidad e intimidad. Y por intimidad entenderíamos la relación sin máscaras que alteran nuestra persona, ¿verdad? Sin roles, no sé. Gracias, Ok. padre. Al contrario, a ti, Javi. Bueno, pues muy bien. Bueno, también Ivette. está Ivette. Adelante, Ivette. Bueno, la pregunta es esta. Tengo entendido que el análisis transaccional o este tipo de juegos, este tipo de terapia cuando se realiza, no es exactamente terapia, es para determinar la estructura, ¿no? Es para determinar la estructura de esas transacciones, de esa personalidad de quien se trata, ¿no? Sí. Conozco una persona que fue a San Francisco hace años y conoció a Thomas Harris, el autor del análisis transaccional, y los veo yo como muy obsesionado en estar repitiendo cuál es la estructura de su personalidad. Pero veo que no acepta terapia, veo que no acepta realmente, ¿verdad? Otra terapia que verdaderamente le sane esos problemas que tiene. Entonces, tengo entendido también que el análisis transaccional no es capaz de sanar problemas más profundos. ¿Es así? Entonces, algunas cositas. ¿Quién es el que no acepta? ¿La persona que fue a San Francisco o Thomas Harris? No, la persona que fue a San Francisco Ok, y ok, escuchó a Thomas Harris, leyó sus obras y venía encantado con él. perfecto. Ok, perfecto. Una segunda aclaración es que Thomas Harris no es el creador del análisis transaccional, es Eric Sí, Berne. Y Thomas Harris escribió un libro que hizo muy famoso, el análisis transaccional, y ese libro se llama Yo estoy bien, tú estás bien. sí. Thomas Harris fue discípulo directo, ¿verdad?, de Eric Berne. Nada más haría esa pequeña aclaración. Uh-huh. La tercera cosa es que el análisis transaccional es más como una terapia de grupo, más que una terapia individual, y si es que se le conoce como terapia, ¿verdad? Uh-huh. Y su objetivo no es sanar cosas muy profundas, ¿verdad? Puede ser que ayude, ¿verdad? Pero lo que trata de ayudar es a sanar o superar los juegos psicológicos, como lo comentaba ahora, es decir, es una cuestión relacional. Este, mm, el- y eso puede ayudar. Ahora, hay personas, quizá como esta, que señala que absolutizan, se quedan prendidos de una especie de gurú. Entonces, Es lo que veo. probablemente al conocer a Thomas Harris, lo vea como un gurú y por eso no acepta ninguna otra cosa. Pero eso es una cuestión de la persona, considero yo, más que del análisis transaccional, ¿verdad? No sé si respondió o no a la pregunta, O a menos que el las análisis preguntas. transaccional les ayude a reconocer eso, o Claro, qué parte de claro. la transacción no es correcta. Claro, así es. De hecho, pues debería ayudar al menos a identificar un poquito el problema y si el análisis transaccional no lo resuelve, pues que busque también otras instancias. Pero suele suceder, ¿no? Que una persona conozca mucho algo y se quede aferrada allí y le quede en la sombra otras cosas, ¿verdad? Y no las vea o les resulte muy peligroso verlas o no sé, sí, existe esa posibilidad. También creo que tengo por aquí el libro ese de Thomas Harris, no sé si lo veo rápidamente y si no, no, que se llama así, You're ¿estás okay? bien?
Aquí estaría, sí, lo tengo. Sí, rápidamente, sí, se llama Yo estoy bien, tú estás bien, es Thomas Sí, Harris, ese ¿sí? es. Ese es. Pero, claro, así es. Pero el original es ¿sí? Es juegos en que participamos. A ver, lo tengo al revés. No, yo lo veo al revés aquí. De Eric Bernes, ¿sí? Claro. Entonces, sí, sería eso. Y incluso Thomas Harris le llama análisis conciliatorio, ¿verdad? Sí. Es otra. Muy bien. Así es, pero es el mismo, es análisis transaccional. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Acá, bueno, Elon Musk tiene, no sé quién es ese señor. Es el de Tesla, ¿no, Ivette? Sí, Ah, sí, es el de Tesla entonces, y ok, también, ya ok. sabe, el magnate, el Ok. hombre más rico del mundo. Perfecto, perfecto. El que va a poner en Nuevo León una fábrica de coches eléctricos. Muy bien, sí, Eléctricos. gracias. Muy bien. Bueno, pues creo que Sí. esto Creo va que ya así. no Y tenemos entonces, nada. Sí, adelante, padre. sí, entonces dentro de 8 días, Dios mediante, vemos la siguiente etapa, que es la etapa de la generatividad, más o menos de los 35 a los 65 años de edad, ¿verdad? Esa es la Muy bien. mía. Y bueno, que Dios les bendiga y pues nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Muchas gracias a todos. Muchas Muchísimas gracias, padre. gracias. Nos vemos la semana que entra, si Gracias. quiere. Igualmente, gracias a todos y buenas Dios noches. mediante. Buenas noches. Buenas noches, gracias, gracias.